y tenemos el gusto de recibirla a Belén en Biblioteca IP. Bienvenida. Hola Maxi, gracias por la invitación. Un Gracias a placer. vos. Bueno, siempre nos preguntamos en el programa eh, cómo se trabajan las vivencias para hacerlas literatura, ¿no? Porque muchas veces este género non-fiction es un género anfibio, ¿no? Que se va explorando, me parece, en la misma escritura, los límites, las posibilidades, y también cuántas cosas de aquellas que pueden ser, como en este caso, algo traumático, pueden ser literatura. Contame cómo fue ese proceso y en este caso un proceso que habla de la burocracia, un tema que está muy vigente, ¿no? La burocracia judicial. Sí, exacto. Donde no hago pie, narro un poco lo que sucede a partir de la elevación a juicio de la causa penal que inicié en 2014, que es una denuncia por abuso sexual a la pareja de una tía materna. Ujú. Em, Creo que abordar hechos reales es muy complejo, sí, pero es parte de una tradición que viene hace muchos años en nuestro país, como vos decías, un poco iniciada por Rodolfo Walsh, con una non-fiction muy asociada a la denuncia, ¿no? Que hoy Sí. empieza a tomar otros tipos de matices y que en mi caso estuvo muy orientada hacia ese lugar. Hay otras autoras también de non-fiction que, como Vivian Gornick, el otro día Sí. pensaba, que hablan esto de cómo escribir hechos reales, cómo convertir en literatura la propia experiencia. Y Ujú. yo creo que es un proceso que se da mucho a partir del distanciamiento con los hechos. Si bien la escritura es una forma de registro, también hay un proceso de elaboración, de edición, donde se generan cierto distanciamiento con los hechos reales en sí, en el momento en el que sos narradora y a la vez protagonista. Claro. Hay que Donde disociarse un poco. y de alguna manera, si bien al escribir es imposible disociarse porque la escritura es con el cuerpo y, en todo sentido, interpela el cuerpo, hay un segundo momento donde sí hay que tener como hacer esta distinción, ¿no? Claro. Una cosa es la propia vida, otra cosa es la literatura. Una experiencia, por más que sea fuerte, traumática y demás, no tiene por qué ser literatura. Hay que Claro. convertir ese hecho real en un hecho artístico y ese es el trabajo. Claro, vos has contado en alguna entrevista que esta búsqueda tuya de llevarlo a la literatura, respecto sobre todo al primero de los libros, a Por qué volvías cada verano, sucedió a partir de una materia en TEA donde te mandaron a leer, ¿no? A Walsh y a otros, aunque en la ficción está dicho por un abogado que te dice, bueno, andá, y un abogado despreciable, ¿no? Sí. Que te dice, bueno, andá y escribilo a ver qué te pasa, ¿no? Sí, yo estudié periodismo, por un lado en TEA y por otro ciencias de la comunicación en la UBA. Y en TEA, el primer año, tuvimos un profesor que nos dijo, para empezar tienen que leer estos 10 libros de no ficción. Y a mí me pasó que yo como estaba algo dudosa en ese momento en relación a si quería ser periodista o no y en qué sentido. Y cuando leí los libros de no ficción dije, esto es lo que me gusta. O sea, es increíble cómo la literatura nos da herramientas para poder transformar ese hecho en una obra literaria, poder hacer esa transformación. Y yo creo que si bien cuando me senté con la hoja en blanco no pensaba en eso, sino que empezaron a surgir voces, en el caso de Por qué volvías cada verano, la decisión estuvo un poco más afirmada en este Donde no hago pie, Ujú. pero sin duda influyó muchísimo esa formación periodística, ¿no? Y sin Claro. duda todas las herramientas también en los talleres literarios y demás que transforman ese hecho en un hecho estético. Claro, claro, y ahí está, digo, hay un montón de aspectos que quizás no son el testimonio exacto, ¿no? La historia real exacta, pero sí dialogan constantemente con lo que pasa en tantos otros casos, ¿no? Por ejemplo, el primero de tus libros fue tomado como inspiración, por ejemplo, para Telma Fardín, y pienso también en este caso, ¿no? Cuando se habla permanentemente de los tiempos de la justicia, de las demoras de la justicia, de la burocracia y la revictimización de la justicia, que también este libro es un hecho de no ficción, es un hecho artístico notable, pero a la vez es una bandera para sostener por otras y para saber que, bueno, no están solas de alguna manera, Sí, ¿no? yo entendí que mi caso era un caso más. O sea, con por qué volvías cada verano, la decisión de no poner nombres o evitar poner la menor cantidad de nombres posibles era entender que mi historia era la historia de muchas, era el abuso es una cuestión ni siquiera solamente de Argentina, en esto de que Claro. no tiene fronteras y creo que los dos libros vienen
de alguna manera, a responder una pregunta. En el caso de por qué volvías cada verano, sin dudas es qué pasa cuando una mujer denuncia, qué pasa con el contexto, el abuso es solamente el hecho en sí o es un antes, durante y después, Claro. qué pasa con los años de silencio. Y donde no hago pie llegó también a partir de la pregunta de por qué denuncié, qué es reparación. ¿Por Ese es uno de los qué? grandes puntos del libro, ¿no? O sea, Sí. a vos todo el tiempo, o a esta Belén de la ficción, para ser justos con lo que venimos hablando, todo el tiempo le preguntan qué sería una reparación, ¿no? Si una reparación sería un juicio con una sentencia determinada, o sería solamente que esto pueda llegar a instancias judiciales. Digo, hay toda esa pregunta abierta, ¿no? Sí, me pasó que llegada a una instancia de la causa judicial, o sea, inició en 2014, este libro lo empecé a escribir en 2018, 2019, y me hice la pregunta de, ¿vale la pena seguir? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Por qué denuncié? Claro. Empecé a googlear, que es una herramienta que aparece mucho en el libro, y Sí. a buscar testimonio de otras personas que por ahí, llegada a la instancia que llegué yo, le haya pasado algo parecido, como empezar a preguntarse, bueno, pero al final hice una denuncia para buscar acompañamiento o lo que sea y termino me terminan revictimizando. Entonces, yo creo que la pregunta central del libro es esto, como ¿qué es reparación? Es que si todas buscamos lo mismo al hacer una denuncia, si para la justicia la reparación es únicamente la pena, para nosotras lo es también, o es que hay tantas reparaciones como mujeres que denuncian. Y a partir de ahí es preguntarnos a cada una qué nos repara, qué queremos, qué buscamos y qué encontramos en la justicia y qué no. Claro. Y a Claro. partir de ahí también pensar como digamos, pensarlo de manera integral. Sí, hay algo también que aparece en Donde no hago pie, que es muy interesante, aparece en los dos libros, pero que no se habla tanto y que sí se habla del sector judicial, ¿no? Del aparato judicial, su mirada mayormente patriarcal, no en todos los casos, pero masivamente, y al mismo tiempo lo que aparece es todo el sistema de abogados, ¿no? Mm. Donde están las abogadas sororas, ¿no? Y están otros abogados inescrupulosos. Esto también aparece que quizás es un tema socialmente, mediáticamente menos iluminado, ¿no? Sí, para mí, en donde no hago pie, lo que hago es sumergirme de lleno en todos esos laberintos judiciales, en pensar, entender las lógicas de la institución justicia, y también de empezar a investigar qué son los juicios por jurado, qué es un juicio Claro, abreviado, claro. qué son las audiencias. Y creo que también tiene que ver con poner luz en un lenguaje llano a un sistema, a un lenguaje judicial que muchas veces nos deja fuera. Yo Claro. siempre digo que parte de la motivación para escribir Donde no hago pie es porque cuando me reúno por primera vez con la abogada, que es quien me representa el día de hoy, Ujú. empezamos a decir, bueno, ¿y cuánta información hay de juicios por jurado? Bueno, hagamos esto, veamos, el juicio por jurado se implementó en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires en 2015, por primera vez. Entonces tiene muy pocos años y por ahí no hay demasiada información. Claro. Entonces recurrir a libros, recurrir a series y darme cuenta de que en la mayoría de los casos de los libros, de las series, como el caso de O.J. Simpson, la víctima estaba muerta. Entonces la narrativa siempre es a partir del victimario, Del victimario. o de a partir de una mirada ajena. No hay una mirada propia de una mujer que diga, esto sentí cuando declaré ante 12 jurados. Claro, todo lo que decís me hace pensar en Virginie Despentes se escribe, Sí. pero bueno, la pronunciamos en honor a, Vos a la su pronunciás origen, bien. y a Teoría King Kong, que es un libro muy importante, de hecho se hizo en el Teatro Cervantes con Soledad Silveira, lo hizo Mercedes Morán y lo hizo Andrea Bonelli, y es una autora que plantea que la sociedad quizás sin mala intención, pero lo que hace es ubicar siempre a la víctima en el lugar de víctima y que no puede salir de ahí. Parece que este libro va un poco en esa línea, ¿no? De que sí se puede salir y que se puede hacer algo, esta idea de sublimar a través del arte. Sí, eso que nombrás es un poco el tema del estereotipo de víctima, que por ahí Claro. lo abordo un poco más en Por qué volvías cada verano, que es Ujú. qué pasa cuando la justicia nos nombra víctimas y esperan que actuemos de determinada manera. Esto es no sentir deseo sexual, no llorar, no vestirse con ropa ajustada.
creo que ahí complejizo un poco lo que son los conceptos víctima y victimario, que es de alguna manera cómo nos definen desde lo judicial, y trato de pensar en un término que nos incluya también a nosotras sin revictimizarnos, Claro. que es algo que todavía no encontré, pero que intento indagar también en donde no hago pie. Ujú. Es muy interesante como un tema que, porque ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro que genera mucho impacto, mucha identificación, es un libro eh, famoso, digamos, entre el movimiento feminista, muy, muy valorado, lo cual a vos te empodera como autora también. Pero también acá lo que pasa con Donde no hago pie es que uno se da cuenta que el tema da siempre para más, ¿no? Que siempre hay una exploración todavía más profunda. En tu cabeza de autora ahí, ¿no? Ya la autora, no la protagonista, sino la autora. em, ¿Te parece que el tema da para seguir profundizando, que hay aspectos inexplorados? Porque digo, hay muchas cosas que vos estás contando acá que están debatiéndose hoy. Digo, es un libro muy urgente en el sentido de que hasta en la forma, es un libro que se lee muy rápido, es de alto impacto. Digo, también hay una mirada estética muy efectiva también para contar. Sí, a diferencia de Por qué volvías cada verano, este libro Donde no hago pie fue escrito en contemporáneo a cómo avanzaba la causa. Claro, En 2019 el 2018 se eleva a juicio, se solicita el juicio por jurado, en 2019 las audiencias, y era volver de cada audiencia, investigar a la par que me servía para la causa, investigar y hacer como una investigación también para el libro. Em, Sin dudas que el tema no se agota. El tema es que, bueno, obviamente que siempre cuando hacemos non-fiction y cuando soy narradora y a la vez protagonista de los hechos, siempre hay un costo, ¿no? Como un claro, costo corporal, emocional. claro. Me pasó que en este caso, en Donde no hago pie, ya habiendo vivido lo de Por qué volvías cada verano, igual aún opté por escribirlo porque me parecía necesaria esa denuncia. Claro. Y que si una persona volvía a presentar una denuncia o está en proceso, puede encontrar un libro que también pueda darse cuenta que somos muchas las que nos hacemos esas Claro, preguntas. claro. La verdad, no sé bien todavía si está agotado o no. Ahora puedo decirte que sí, pero cuando terminé Por qué volvías cada verano dije que sí, que Claro. estaba escribiendo ficción. Claro. Y después me pasó esto, así que Claro, no las sé. circunstancias también, ¿no? Y el devenir de los hechos van dando Totalmente, sí, sí. esa materia prima para la escritura, ¿no? Y siempre uno vuelve al concepto de cómo el arte puede permitir, ¿no? Esa frase de Meryl Streep, tomar un corazón roto y transformarlo en arte, ¿no? Que en la historia del arte se ha dicho desde un montón de frases, pero digo, para hablar algo cercano para el público. Sí, pero no quedarnos solamente que es un poco en lo que hago hincapié a veces, no quedarnos solamente o con el corazón roto, con la historia del abuso en sí, Exacto. o con la historia de la pérdida, no sé, de un embarazo, sino quedarnos en todos los recursos, porque esto de que sea un libro rápido de leer, es también por todo el trabajo que hay detrás. Exacto. Y a veces muchas veces sucede, ¿no? Que por ser porque se trate de experiencia, sea reducido solamente a un libro testimonial, Claro. o femenino. No, Y la no. verdad es que... No, hay un hecho bueno, artístico muy valioso, o sea, eso es lo que uno también uno valora y lo que impacta, ¿no? El efecto desde la primera página, no es frecuente, digo, para los que leemos así como lo medios en peso y en pilas, no es frecuente que suceda esta cosa de un libro que llama también a la interpelación y ahí está, ¿no? Queda la pelota del lado del lector, eso es interesante. Totalmente. Bueno, Belén, un placer haberte recibido, felicitaciones y gracias. No, gracias a vos por la invitación. Un placer.